Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy tengo de invitado al maestro Alejandro Salcedo. Él es guitarrista concertista, ha dedicado su vida a la música, ha trabajado en el Conservatorio Nacional de Música y también en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, maestro? Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy bien, esperando sus preguntas. Gracias. Maestro, ¿cómo inicia su carrera en la música, principalmente en su elección por el instrumento musical, la guitarra? Bueno, fue principalmente oyendo a tocar a mi hermano mayor. Posteriormente lo acompañé alguna vez al conservatorio y oí a algunos compañeros de esa época. Y pues realmente sí me fue interesando mucho. Para eso también oí otros instrumentos dentro del mismo conservatorio. Pero pues mi decisión fue hacia la guitarra y fue como lo decidí para el siguiente curso. Una vez que usted egresa del Conservatorio Nacional de Música, ¿en dónde fueron sus primeras presentaciones de esos eventos a lo mejor que usted recuerda con gratitud, con una historia a lo mejor, que alguna experiencia que estén en esas primeras presentaciones en las que usted estuvo? ¿Cómo es su participación por primera vez con su público? Bueno, mis primeras participaciones fueron todavía de estudiante. Estando yo en tercer año, se me invitó para entrar a un concurso que organizaba en esa época el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Era un concurso de todos los estudiantes de música. Entramos algunos pianistas, violonchelistas, instrumentos de aliento, guitarra, etcétera, ¿verdad? Esa fue una de mis primeras experiencias. Esto fue en el Palacio de Bellas Artes en la Sala Manuel M. Ponce. En dicho evento tuve la fortuna de haber quedado en segundo lugar de dicho certamen, ¿verdad? Eso fue más o menos en 1964-65. Maestro, ¿qué características tiene un guitarrista concertista? ¿Cuáles son esas características musicalmente hablando? ¿Qué se necesita para hacerlo? Bueno, la característica principal que está enfocada hacia lo que es la música clásica, la música culta, ¿verdad? Se estudia autores desde la época del Renacimiento hasta lo más contemporáneo, ¿verdad? Que necesita pues nada más disciplina, bastante disciplina, porque todos los instrumentos musicales son muy demandantes en cuanto al tiempo para su estudio. Y eso es lo que realmente pues es más necesario para estudiar esto, ¿verdad? Usted mencionó que para ser guitarrista concertista se necesita conocer la historia de la música clásica, pero también se necesita tener disciplina. ¿Cuántas horas al día o a la semana se tienen que invertir para poder conocer, para poder interpretar, para poder tocar el instrumento, en este caso la guitarra? Cualquier instrumento en la carrera del conservatorio se lleva como materias historia de la música universal, historia de la música en México, etcétera, en donde se ve precisamente los diferentes periodos del desarrollo de la música y desde luego que otras muchas materias como el solfeo, la armonía, contrapunto, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuánto se debe invertir en el instrumento? Pues sí, es bastante demandante. Desde el primer año se debe de invertir entre 1 hora y media, 2 horas diarias. Esto irá a ir en aumento de acuerdo al grado que se iría cursando, ¿verdad? Pero lo más importante en el estudio de estos instrumentos es la práctica y el estudio diario. Repito, en un principio de 1 hora y media a 2 irá creciendo, ¿verdad? Maestro, ¿cuál ha sido su experiencia en la docencia, principalmente en el Conservatorio Nacional de Música y, bueno, desde luego que también en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México?
Bueno, yo creo que de las principales experiencias es el de haber ayudado a formar músicos, guitarristas y llevarlos hasta su culminación, o sea, su graduación, tanto en el conservatorio como en la Escuela Nacional, bueno, en la Facultad de Música de la universidad, ¿verdad? Pues creo que es mis mayores satisfactorios que he tenido yo como profesor en dichas instituciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esos compositores a los que usted ha interpretado y que le han generado pues realmente una satisfacción y que al interpretarlos pues quizá generen esas sensaciones que la misma guitarra hace que el público pues también sienta lo que esos compositores han querido transmitir? Han sido pues diferentes desde luego, ¿verdad? Dependiendo del periodo. Yo toco música desde la época del Renacimiento de autores españoles, de vihuelistas. Esto estoy hablando yo del 1500, con autores como Alonso de Mudarra, Luis de Milán, etcétera, que son, vihuelistas más bien. La vihuela fue un instrumento antecesor a la guitarra actual, también era un instrumento de 6 órdenes, y su escritura fue hecha a base de lo que se llaman tablaturas, la tablatura antigua, pero de ahí está la transcripción hacia la notación moderna, ¿verdad? Bueno, desde ahí la música, pues, barroca o prebarroca, con laudistas como John Dowland, guitarristas ya de instrumentos de la guitarra barroca, como Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, etcétera, ¿verdad? Y la cumbre de todos los de la época barroca, que fue Juan Sebastián Bach, que aunque no escribió para guitarra sola o instrumento parecido, pero sí tenemos varias transcripciones de su música, ¿verdad? Y de ahí pues ya saltamos a la época, estoy hablando a muy grandes rasgos, ¿verdad? A la música clásica propiamente, que sería la música con Fernando Sor, que es para guitarra ya actual, Mauro Giuliani, Antonio de Belli, etcétera, ¿verdad? De ahí saltaríamos a la época romántica, con autores como Francisco Tárrega, John Mertz, etcétera, ¿verdad? Y de ahí ya pasaríamos a la época moderna, que estaríamos con música de Federico Moreno Torroba, Joaquín Turina, uno importantísimo que fue el mexicano Manuel M. Ponce, hasta llegar a la música contemporánea, que pues autores contemporáneos hay muchísimos. Uno de los principales y de los que yo he tocado más es de Leo Brauer, cubano él, que ha hecho una gran obra. Pues antes de él está Héctor Villalobos, como dije, Manuel M. Ponce, etcétera, ¿verdad? Sería innumerable que yo me pudiera referir a todos, ¿verdad? Nos gustaría escuchar al maestro Alejandro Salcedo. Escuchemos. Una fantasía del compositor y laudista inglés John Dowland.
platicando con el maestro Alejandro Salcedo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Alegoría Mexicana. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos, estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy estamos con el maestro Alejandro Salcedo, quien nos está platicando sobre su vida y sobre su trayectoria en el mundo de la música, principalmente como guitarrista concertista. Maestro, desde hace muchos años usted tiene un ensamble de guitarras con el que ha hecho pues varias giras. ¿Cómo es que surge este ensamble? ¿Cuál es el nombre del ensamble? ¿Y cuáles han sido las satisfacciones también de este proyecto musical? El ensamble se llama Octeto Guitarte en su primer nombre, ¿verdad? Es una agrupación de precisamente 8 guitarristas, 8 guitarras para interpretar diferentes obras musicales. La idea surgió de una obra del compositor cubano Leo Brauer que se llama Acerca del aire, el cielo y la sonrisa, que es una obra original para 16 guitarras, de la cual hicimos una reducción a 8. Esa la tocamos e se hicieron varios pues arreglos o transcripciones de música adaptándola a 8 guitarras. Eso nació en el 1982-83, ¿verdad? El Octeto Guitarte siguió su curso estrenando obras de compositores como el maestro Aurelio Carmona, una obra que es un danzón dedicada a un servidor, y otras obras de Julio César Oliva, como la Rabeleana y el Necronomicon, ¿verdad? Repito, y se hicieron muchas giras, inclusive al primer festival de guitarra de Tasco, eso fue en 1992, ahí nos presentamos, etcétera, en televisión, sobre todo en el programa de el maestro Juan Elguera, que en paz descanse, que se llama La Guitarra en el Mundo. Esto se llevaba a cabo en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Bueno, así siguió, pero ya con pues problemas, ¿no? Por el ensamble, porque son 8, somos bastantes. Ya al final, como para reunirnos, etcétera, era muy complicado, se empezó a complicar más, hubo problemas. Antes de eso se hizo una grabación para Peerless de un disco que se llama Guitarte, precisamente, y una grabación para la Once of Chimilco, ¿verdad? Después se transformó, se puede decir, a cuartetos, el Cuarteto Guitarte. En la actualidad no estamos funcionando mucho porque pues yo estuve bastante enfermo de neumonías y pues por eso mismo, pero yo espero que pronto se pueda rehacer este proyecto, ¿verdad? En grandes rasgos pues, es lo que se ha hecho, se ha tocado pues en muchos conciertos, ¿verdad?
Más o menos es lo que se ha hecho. Maestro, en el año de 1992 se creó el Centro de Estudios Musicales México Asociación Civil, en donde usted pues estuvo dirigiendo este proyecto. ¿Cuál ha sido su satisfacción con este proyecto? ¿Cómo es que inicia este proyecto? ¿Y cómo es que ha repercutido en su carrera? Fue una idea de formar una pequeña escuela de música, y fue cuando se creó el Centro de Estudios Musicales México AC, ¿verdad? El objeto es igual, la formación de músicos hasta donde sea posible, porque como es particular, llegan alumnos de diferentes edades, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es que las clases son individuales, y por lo tanto, de acuerdo al alumno y a los intereses del mismo, es hasta donde se logra, ¿verdad? Mi satisfacción es de que cada año se hace una presentación en el mes de febrero, más o menos, de los avances de los estudiantes, ¿verdad? Que son de piano, de guitarra, de canto, alguno que otro de violín, ¿verdad? En mi caso particular, una de mis satisfacciones más grandes es que de ahí he podido preparar alumnos para su ingreso sobre todo a la Facultad de Música de la UNAM, porque tanto en el conservatorio como en la facultad se hacen exámenes de admisión y cada vez se ponen más difíciles, ¿no? ¿Verdad? Y entonces yo lo que hago es prepararlos, y lo que hacemos en general, pero particularmente yo lo hago para prepararlos para su ingreso, y afortunadamente sí he tenido muy buenos resultados. Varios de los que ingresaron a la Facultad de Música inclusive ya son egresados de la misma, o sea, se obtuvieron el grado de licenciatura, y eso realmente es una satisfacción bastante grande, ¿verdad? ¿Qué es un recital? Porque siempre cuando hablamos de un guitarrista concertista, siempre se relaciona con los recitales, pero para las personas que no estamos familiarizadas, ¿qué es un recital? Un recital se refiere a una audición de un instrumento, o sea, puede ser un recital de piano, un recital de canto, un recital de guitarra, de violín, etcétera, ¿verdad? La diferencia hacia el concierto es que el concierto es de varios, ¿verdad? O sea, de varios participantes o un grupo más grande, o etcétera. Pero son programas de música que se realizan uno u otro, ¿verdad? La diferencia sería esa, a grandes rasgos. Maestro, ¿qué es un ensamble de guitarras y qué características tiene? Un ensamble es la reunión de dos instrumentos en adelante, 2, 3, 4, ¿verdad? Y en el caso de la guitarra, precisamente ensamblar, se puede decir, varios instrumentos para tocar una obra que haya sido compuesta original para dicha dotación, o una transcripción para esa dotación. Eso sería lo que es un ensamble, ¿verdad? Que se puede aplicar para cualquier agrupación de músicos. Ensamble de violín, serían los violines, dependiendo del número. Violonchelos igual, ¿verdad? Ensamble es eso, ensamblar. Es momento de volver a escuchar al maestro Alejandro Salcedo. Escuchemos. El estudio número 12 de Heitor Villa-Lobos.
Maestro, ¿cuáles han sido los retos que desde su perspectiva y desde su experiencia tiene un guitarrista concertista en México y en un momento tan importante como es el que estamos viviendo ahorita en esta época, con lo que ha dejado en la cultura la pandemia del COVID-19? Bueno, ahorita yo creo que el reto principal para alguien que vive de los conciertos, pues es el sobrevivir. Me refiero a lo siguiente, porque de hecho no existen ahorita espectáculos en vivo. Puede haber algunos que va por medio de en línea, ¿verdad? Que le llaman. Pero la verdad es muy, muy complicada esta situación. Yo creo que para todo el mundo y para los músicos, desde luego que es mucho, muy complicado. No hay conciertos en las diferentes salas de música. No hay nada porque pues no se puede presenciar, no puede haber público. Probablemente ya pronto que empiecen a abrir algunos espacios con pues menos público, pero por ahora, para esta época, para ahorita, sí está muy muy complicado, ¿verdad? Pues primero yo creo que hay que tratar de salir de esta situación. Maestro, para terminar esta entrevista, este programa se llama Alegoría Mexicana. Hablamos justamente de todos esos símbolos que están inmersos en las obras de quienes invitamos. Y bueno, pues usted a lo largo de tantos años ha estado comprometido, ha estado entregado con la guitarra de concierto, ha estado en numerosos recitales, en numerosos proyectos musicales, desde luego que ha dedicado toda una vida a la música y a la docencia, principalmente al Conservatorio Nacional de Música y a la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para terminar este programa, ¿qué reflexiones le han dejado su carrera? ¿Cuáles son esas satisfacciones? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que usted ha heredado a las nuevas generaciones de músicos? Es una satisfacción en verdad muy muy grande. Yo en un principio llevaba paralelo el estudio de la guitarra en el conservatorio junto con la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Estudié economía, desde luego que nunca la ejercí, a la cual la verdad me siento muy satisfecho porque pues realmente lo que yo quise, lo que hice fue relacionado a lo que más me gusta, que es la música, ¿verdad? Y es una satisfacción grandísima para mí trabajar y todo dentro de lo que es la música, ¿verdad? Ya sea por medio de los conciertos, por medio de los ensambles como el Guitarte, etcétera, pero también en la docencia, ¿no? Con mis alumnos, a los cuales he graduado ya a muchos alumnos en las dos instituciones, ¿verdad? Y es una satisfacción que si alguien escucha esto y está estudiando música, pues lo único que requieren es paciencia y mucho estudio, mucha práctica. Y pues muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del maestro Alejandro Salcedo aquí en Alegoría Mexicana. Maestro, muchísimas gracias. Desde luego que esto es parte de un homenaje que le estamos haciendo por los años que ha dedicado a la impartición de las materias en el Conservatorio Nacional de Música y en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas principalmente porque sabemos que también ha impartido en otras escuelas, tanto públicas como privadas. Maestro, pues muchísimas gracias y le mandamos un fuerte abrazo y en nombre de todas las personas, de todos los músicos que han sido formados por usted, bueno, pues le agradecemos esta formación y este aporte cultural a nuestro país. Yo me despido de ustedes, yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana.